Recording in progress. Buenas noches, vamos a continuar con el tema, o los dos temas que nos faltan, bueno, para terminar el curso de hermenéutica bíblica en esta segunda versión. Hasta la semana pasada habíamos estado hablando un poco acerca del materialismo, vimos el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, las, los orígenes, los principales postulados, la forma en la que el materialismo aborda el cristianismo, a la persona de Dios, a la persona de Cristo, cuáles son las creencias y cómo se fundamenta, como su nombre lo dice, principalmente en lo material, los pensamientos, las ideas, todo surge de la materia, es lo que expone el materialismo. Hoy vamos a hablar acerca del nihilismo. Y si ustedes observan en la pantalla en este instante, esa es la mejor, probablemente una de las mejores imágenes con las cuales podamos describir en qué consiste el nihilismo. Y el nihilismo no tiene, digamos, como algunas otras corrientes o versiones filosóficas, escuelas filosóficas, no tiene asignado su nombre porque a alguien se le ocurrió voy a crear una escuela que se llame nihilismo, una escuela filosófica y vamos a asignarle ese nombre. No, no fue de esa manera. Él es un novelista ruso, Turgenev, quien hace una novela. Él es novelista principalmente, es escritor, pero principalmente novelista. Es ruso. Y en su novela él crea el concepto del nihilismo. Habla de una persona que no acepta ningún tipo de autoridad o ningún tipo de fe, sin llegar a confundirse esto con la anarquía, porque esto va en otro sentido, va en el sentido de que no acepto la autoridad porque es que no existe autoridad. En tanto que la anarquía está más relacionada con la rebelión, ¿no? Con el no reconocimiento de la autoridad porque me rebelo en contra de la autoridad. Del nihilismo, no. El nihilismo no acepta autoridad porque sí considera que no existen autoridades y especialmente autoridades de tipo espiritual, pero también va en contra, en su momento en contra de las autoridades estatales y en contra de las autoridades humanas. Pero uno de los elementos que más destaca el nihilismo tiene que ver con el hecho de que no acepta la existencia de eh, autoridades espirituales. Entonces, en ese sentido, el hombre es autónomo para la concepción de lo que considera que es más adecuado en su propia vida. Si yo no estoy sometido a ningún tipo de autoridad, pues nadie me regula, y si nadie me regula, pues yo puedo hacer lo que quiero. Es un poco el modelo de vida que se vive en algunos círculos sociales actualmente. Es decir, no, pues si Dios no existe, fíjense cómo esto es de coincidente con el hecho de que algunos dicen, pues si nadie me regula, nadie me controla, si Dios no existe, pues lo mejor es que Dios no exista, con eso no le respondo a nadie. Tiene que ver mucho con el ateísmo también, ¿no? Respondo ante mí, respondo de pronto ante otras personas, o como lo decía el materialismo, respondo ante la ley, reconozco la existencia del delito, pero no reconozco la existencia del pecado. En el nihilismo hay algo muy parecido y es que no reconozco la existencia de un Dios, no hay una autoridad que esté por encima del hombre, de manera que el hombre debe tener la libertad de hacer lo que le plazca, lo que quiera, porque es lo más adecuado, lo más correcto. De manera que
puedo dedicar la vida a vivirla como me plazca, porque pues no tengo ningún tipo de consecuencia ni a nivel espiritual, y también pues a nivel social tampoco es que tenga mucha responsabilidad, porque la idea es que la sociedad en sí misma sea una sociedad que pueda liberarse, porque finalmente todo es nada, y si todo es nada, pues nada tiene un sentido final. Y es esa pregunta que tal vez ustedes se han hecho y seguramente todos nos hemos hecho en algún momento de la vida cuando nos hemos confrontado con la existencia. ¿Para qué estamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existo? Si yo no pedí existir, yo no pedí estar aquí, yo no pedí nacer, yo no pedí tener los problemas que tengo, ¿por qué tuve que nacer? O en general, eso, ¿cuál es mi origen? Yo, ¿por qué existo? Yo de pronto ni siquiera quería existir. No le encuentro sentido a a la vida, no encuentro sentido a la existencia. Estamos en un mundo que nos obliga al sufrimiento, que nos obliga al dolor, que nos obliga al trabajo, al pagar cuentas, al pagar facturas, a sufrir enfermedades. Entonces, nada de esto tiene sentido. La vida finalmente es un constante sufrimiento. La vida es algo que finalmente no tiene sentido. ¿Cómo puede tener sentido una vida en la que desde el instante en que nacemos o incluso antes, pues ya estamos sufriendo y todo el camino desde que nacemos no es sino el camino hacia la muerte? Porque desde que nacemos, desde el primer respiro que damos, comenzamos el camino hacia la muerte. En algunos es un camino un poco más extenso, más largo, con más años de vida que finalmente son más años de sufrimiento. Luego no tiene sentido nada de lo que hacemos en la vida, sentido desde la perspectiva de por qué tendría yo que hacer cosas que agradaran a otro. Yo hago cosas que me agraden a mí. Vivo para mí, es la vida que tengo, es la vida que me tocó, pues ya estoy aquí, no lo pedí, por lo menos voy a disfrutar la vida de la manera como yo considere que es mejor. Eh, no importan las circunstancias económicas, no importa la circunstancia social, no importa la tendencia sexual, no importa lo que finalmente otros puedan considerar que es malo, si la vida apenas es un ratico, y es un ratico que se hace en algunos momentos eterno como consecuencia del sufrimiento que tenemos en cada uno de los días en los que tenemos vida. Si es así la circunstancia de la vida, o la circunstancia en la que nos tocó vivir, entonces, ¿por qué razón tendría yo que preocuparme por una instancia superior, una instancia espiritual, que finalmente a mí no, pues, no tengo una evidencia de ello, no tengo evidencia de que exista una entidad espiritual, no tengo la evidencia de la existencia de un Dios o de un mundo más allá de lo material de lo que vivimos? Fíjense cómo el nihilismo va tan de la mano con el materialismo, pero mientras que el materialismo por lo menos promueve la, la lucha por tener, porque el materialismo es una cosa bien contradictoria, ¿no? La gente que eh, es afín al materialismo establece el concepto de lucha de clases. ¿Y para qué la lucha de clases?
para tener, es decir, para finalmente tener más cosas materiales. Establezco una lucha de clases para que otros no tengan, para que en medio del discurso de que haya equilibrio social, yo pueda tener más u otras personas puedan tener más, porque finalmente el materialismo es tener, poseer, tener riquezas, tener propiedades, tener bienes, ser materialistas. En el nihilismo ni siquiera eso tiene sentido, porque ¿para qué tener? O sea, ¿de qué me sirve tener riquezas? Es un poco, parece un poco cuando uno escucha este discurso de en qué consiste el nihilismo, recuerda uno allí al autor de los proverbios, sobre todo al final, ¿no? Cuando también tiene ese mismo discurso. Y al final, y dice el escritor de los proverbios, y a veces lo vemos reflejado en algunos salmos, pero dice el escritor de los proverbios, al final de esto nada tiene sentido. Vivimos es en una etapa de angustia, vivimos en una etapa de sufrimiento, y eso es lo que refleja el nihilismo. Y hacemos un camino por la vida, insisto, desde el momento en que tenemos nuestra primera respiración y comenzamos a vivir, uno dice comenzó a vivir, el nihilismo lo ve de otra manera, dice comenzamos a morir. Y realmente tiene sentido. Desde el momento en que tenemos nuestra primera respiración, no comenzamos a vivir, comenzamos a morir. Es decir, finalmente o el camino nos llevará hasta la muerte. Entonces, a la derecha tienen al principal exponente del nihilismo, Federico Nietzsche, eh, muy reconocido como filósofo, con muchísimos seguidores en todo el mundo, y con la idea de que Dios ha muerto. Digamos que si tuviéramos que resumir la obra literaria y la obra del pensamiento filosófico y todo el pensamiento de Nietzsche, toda la producción de la vida de Nietzsche, finalmente la conclusión de su vida, resumir toda su obra en una frase sería esa, Dios ha muerto. Tal vez ustedes han escuchado esa frase, la han visto en, en algunos lugares. De hecho, hay un par de películas que dice Dios no ha muerto, tratando como de dar una respuesta un poco a esta escuela filosófica. Porque todo lo que conocemos, toda la espiritualidad, toda la moralidad, finalmente no tiene sentido. Y no tiene sentido porque es que no existe Dios. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en, ustedes son cristianos, ustedes tienen una esperanza, tenemos una esperanza, la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. Es un tema que también aborda Pablo. Pablo dice, ¿qué sería de nosotros si no existiera una vida después de esto? Si no existiera una resurrección, sino si Cristo no nos redimiera. Entonces el pensamiento, eh, entiéndase bien, no voy a decir que Pablo tuvo pensamientos nihilistas, porque es que el concepto de nihilismo no existía, por supuesto, en la época de Pablo, pero pudiésemos decir que Pablo alcanzó a tener ese pensamiento de qué sería de nosotros si no existiera Dios. Y es lo que le ocurre al mundo. El mundo está vacío, el mundo está desesperado, un mundo sin esperanza. Una persona sin Cristo, una persona sin el fundamento de fe, sin comprender que va a tener una vida espiritual, que va a tener una redención, pues finalmente lo que queda es un cascarón vacío, lleno de angustia,
que provoca muchísimas eh, complejidades mentales. Si los cristianos terminamos con algunas patologías psicológicas o incluso psiquiátricas, imagínense quien no tiene Cristo cómo anda en la vida, totalmente vacío, totalmente sin esperanza, sin futuro, porque no existe Dios. Y si no existe Dios, pues no le respondo a nadie. Puedo hacer lo que quiera de la vida. Entonces no hay unas normas sociales que me limiten. Me puedo vestir como quiera, puedo hablar como quiera, puedo comer como quiera, puedo vivir como quiera, puedo hacer lo que me plazca. No tengo por qué responderle a nadie. Finalmente nos vamos a morir y desaparecemos. Aunque no es tan así porque el nihilismo terminó haciendo una especie de estrategia, no reencarnatoria, pero casi. Ya ahora en un momento le explico. Pero no hay o sea, realmente Dios no existe. Y en el pensamiento colectivo que existía Dios, nuevamente nos tenemos que referir al catolicismo, porque es que Nietzsche, así como le ocurrió a Marx y como le ocurrió a muchísimas otras escuelas de pensamiento, terminan generando una reacción en contra del catolicismo, una reacción fuerte. Es que el catolicismo ha golpeado muchísimo a la humanidad y le ha dado muy duro a la existencia del hombre. El Dios del terror, el Dios del control, el Dios tenebroso, el Dios de fuego, el Dios vengador, el Dios castigador. Es el Dios del catolicismo, aunque hablen de amor, pero es el ejemplo. El Dios que es capaz de enviarte durante siglos y siglos a un lugar oscuro y desconocido para que tu alma se purifique, para ver si de pronto puedes salir de ahí y llegar a un lugar mejor. Al Dios que hay que pagarle misas para que el alma de nuestro familiar fallecido pueda tener un mejor futuro. Al Dios que hay que pagar indulgencias para poder sacar las almas del purgatorio. El Dios que te castiga con fuego y que te hace sufrir. El Dios místico, religioso. El Dios que tiene que recibir las alabanzas y los halagos en latín. El Dios que solamente escucha a los que se visten de sotana y que solamente su palabra puede ser interpretada por quienes tienen un alto encumbramiento religioso. Es que cuando uno se pone a mirarlo así, realmente uno no sabe si está hablando de Dios o está hablando de Satanás. No se sabe quién es más malo, porque si Satanás es el malo, imagínense ustedes, si Dios es así como nos lo describen, termina siendo mejor Satanás, que por lo menos te habla directo y te dice las cosas como son. Es lo que nos ha pintado la religión. Y ante esa figura del Dios aterrador, del Dios castigador, pues ante esa figura es que surgen, esa figura del catolicismo, lo que nos ofrece el catolicismo es que surgen las diferentes escuelas de pensamiento. Claro que no podemos alabar a Marx, claro que no podemos alabar a Nietzsche, claro que no podemos alabar a todo aquel que quiere desconocer la autoridad y la creación. Parece que estuvieran un poco ciegos con respecto a la existencia misma. Es más compleja siempre, es más compleja la creación sin Dios, que o es Dios o es nada. O sea, ¿de dónde viene la creación? ¿De Dios o de la nada? Y pues la nada, ¿qué puede hacer? Toda la facultad de la nada. ¿Hacer qué? O sea, la nada no puede hacer nada porque entonces dejaría de ser nada. Entonces sería algo.
en sí misma la nada ya no sería nada, sería algo. Y si es algo, pues debe tener una capacidad creadora. Es decir, es más complejo creer en la creación de la nada a creer en la creación de alguien que dirige las complejísimas estructuras biológicas, físicas, químicas, las complejísimas leyes naturales. Pero ha sido tan fuerte el impacto de la religión que la gente prefiere creer que no existe Dios a tener que creer que existe el Dios de la religión, porque realmente es un Dios espantoso, aterrador. El Dios de la religión es un Dios al que nadie quisiera llegar a conocer. Es un Dios de miedo. Ese es el escenario en el que se crean las diferentes escuelas que van en contra del pensamiento cristiano y en contra de la existencia de Dios. Prefieren cerrar los ojos, prefieren ocultarse y justificarse ante posibilidades como la creación a partir de la nada, como la evolución. Es una cosa muy curiosa la evolución, porque la evolución implica que tiene que haber algo preexistente. Evoluciono, pero tiene que haber algo que evolucione. Entonces, ¿cómo existe la evolución sin que exista alguna creación previa? Y la evolución te dice, sí, es que los seres cambian, mutan, hay cambios entre las especies, van cambiando hasta el punto de que eh, una bacteria termina siendo un hombre. Ay, ¿de dónde salió la bacteria? Ya tuvo que haber salido de algún lado. Finalmente tiene que haber un punto de creación, porque salió de la nada. Volvemos otra vez al mismo ejemplo. Entonces, la nada no tiene capacidad creadora, entonces dejaría de ser nada. Pero ha sido tan fuerte el concepto del dios del terror, del dios salvaje, del dios sanguinario, del dios vengador, que terminaron muchos pensadores prefiriendo la no existencia de Dios, porque este es un Dios que se hace llamar Dios de amor, pero realmente es un Dios de terror. Y tengo que responder por mi vida ante Él. Es decir, nacemos para sufrir, nacemos para tener enfermedades, aguantar hambre, aguantar sed, tener tantas cosas que nos pasan en la vida, ver cómo seres queridos parten de esta vida, cómo hay angustias, cómo hay enfermedades, cómo hay hambrunas, cómo hay miseria. Y además me toca responder cuando me muera, tengo que ir a pararme frente a un em, tribunal para ser juzgado. Eso no tiene sentido. No puede ser que eso exista. Por tanto, Dios no existe. Y si Dios no existe, no tengo que responder ante nadie. Y si no tengo que responder ante nadie, entonces, pues yo vivo como quiera. Porque es que finalmente todos son indiferentes conmigo. Otras personas son indiferentes conmigo. Es posible que algunos puedan interesarse legítimamente en lo que me pase, pero igual será momentáneo, no ha sido siempre, ni será siempre. Estoy hablando desde el punto de vista del nihilismo. Le intereso a la naturaleza, para quienes hablan de la madre naturaleza. O sea, tampoco, porque podrá ser mamá, madre naturaleza, pero es absolutamente indiferente conmigo. La madre naturaleza no cuida de mí, me tengo que cuidar yo. Ah, que el universo creador existe y me cuida, pues tampoco. Si no me cuido yo, el universo no me va a cuidar. O sea,
todo lo que existe es indiferente conmigo. A todo lo que existe, a la naturaleza le importan mis valores o mi sufrimiento. Al universo le importan mis valores o mi sufrimiento. Entonces es en ese sentido que Nietzsche termina diciendo que Dios ha muerto. Dios ha muerto simplemente porque la gente está despertando. Miren, no es que murió en el sentido de que estaba vivo y se murió. No, no es en el sentido en que Nietzsche dice Dios ha muerto. Dios ha muerto porque el pensamiento colectivo creía, la humanidad colectivamente creía que Dios existía. Pero esa colectividad ha descubierto por fin que Dios no existe. Por tanto, al no existir, Dios ha muerto. Ha muerto en el pensamiento colectivo, no porque existiera. Ha muerto en el pensamiento colectivo porque hemos descubierto finalmente que no existe. Y por supuesto, entonces, terminamos entendiendo también que la vida no tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de vivir? O sea, ¿para qué vivo? Yo no sé si ustedes antes de ser cristianos alguna vez se preguntaron esto, o siendo cristianos. Y yo, ¿por qué estoy acá? O sea, ¿y por qué me tocó a mí? ¿Por qué no podía mandar a otro? O sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta existencia? Y comenzamos a ver lo que hay alrededor y comenzamos a mirar las constelaciones, el universo tan infinito, tan complejo. Y yo no entiendo por qué estoy acá, o sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Y además, por qué me tocó en este país? O sea, por qué no nací, qué sé yo, no sé, en otro país, en otro continente? O sea, me tocó aquí, o sea, América Latina. Ok, bueno, me hubiera tocado en América Latina, pero o sea, con esa cuenta bancaria que tiene mi familia, sí, ¿por qué? No entiendo. ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? ¿Para qué me tienen aquí? ¿Cuál es el valor intrínseco? Es decir, ¿por qué yo debo estar aquí? ¿Qué le aporto al universo? ¿Qué le aporto a la existencia? Y fíjense ustedes, cuando alguien es un poquito más preocupado por la historia, como nos hemos preocupado nosotros, y vemos que la gente muere y muere y muere y muere, porque la gente siempre quiere escribir su nombre entre las estrellas para no ser olvidado, pero ¿quién se acuerda de su tatarabuelo, por ejemplo? No de su bisabuelo, porque de pronto alguien lo conoce, pero de su tatarabuelo. ¿Y sabe cómo era su segundo apellido? El segundo apellido de su tatarabuelo, y a qué se dedicaba, y quién fue su esposa, y a qué, o sea, y cuál fue su trabajo, y la casa en donde vivía esa persona, nuestros antepasados, qué se hizo, en dónde quedó, quién es el propietario, y de qué le sirvió estudiar si estudió, o hacer lo que hizo, o los negocios, o las propiedades que compró todavía siguen en la familia, o de quién son ahora. Entonces, cuando la gente comienza a mirar la historia, se da cuenta que ni aun los emperadores, ni aun los grandes, algunos de nosotros nos acordaremos de pronto quién fue Alejandro Magno, Carlos V, algunos de los emperadores romanos, ya, y de pronto tendrán que haber sido muy poderosos, muy
exaltados en su vida y haber logrado grandes cosas como para que nos acordemos de ellos, pero ahí está la reina Isabel en Inglaterra, y quién estuvo antes de ella, y quién estuvo antes de ella, y son personas que se supone que son ilustres y que pasan a la historia. Quién se- Algunos intelectuales o algunas personas interesadas en historia pudiesen acordarse de esos nombres mínimamente, pero ¿y qué hay de todas las personas que han vivido y muerto? ¿A quién le interesan? Y entonces comienza el nihilismo a preguntarse, ¿y a mí qué me va a pasar? Porque yo me muero y al día siguiente algunos se acuerdan de mí, y al mes siguiente de pronto la familia más cercana, pero al mes siguiente, ¿qué pasó con lo que yo duré toda la vida consiguiendo? Con los bienes que intenté conseguir, con los recursos económicos por los que tanto luché durante el resto durante toda mi vida con tanto sufrimiento, y lo más probable es que a los 2 meses ya se los hayan repartido y ya los hayan vendido ya, y alguien ya se los gastó en un buen viaje a algún lugar y ya se acabó. Estoy tratando de transmitirles el sentimiento nihilista, ¿no? El vacío que se siente en el nihilismo. La vida carece de significado, la vida carece de objetivo, la vida carece de valor. Y alguien pregunta acá o hablan del legado. El legado. El legado de que es que ni siquiera los grandes autores. O sea, alguien se acordará de Miguel de Cervantes y de pronto recordará el Quijote de la Mancha y ya, a lo mejor ni se lo han leído. Y si lo leen, pues tampoco es que eso, sí, eso permita perpetuar a un autor que seguramente en unos siglos también, si es que el Señor no viene primero, pasará a ser desconocido, como hay muchos autores que intentaron pasar a la historia, pero que ahora son absolutamente desconocidos. Entonces todo carece de significado, todo carece de valor. El concepto del nihilismo no es que se fundamente, pero uno puede encontrar algunos de estos pensamientos, por supuesto, en las escuelas clásicas. Dos de ellas, denominadas como la escuela cínica y el escepticismo. El escepticismo está muy cerca del nihilismo. Es uno de sus, es uno de sus materiales de construcción. Ser escéptico. ¿Y por qué no serlo? Como ser humano, ¿por qué no ser escéptico? ¿Por qué creer en todo? ¿Por qué tener fe en algo? Si hay gente que tiene fe en algunas cosas, otros tienen fe en otras cosas. Y el catolicismo nos viene enseñando nuevamente el concepto de que pues, debo esperar en la iglesia, debo esperar la redención a través de la iglesia. Es una cosa que la gente que se ha puesto a estudiar realmente en qué consiste el catolicismo, pues termina diciendo, si mi esperanza está puesta en este nido de corrupción, pues, estoy mal, prefiero no creer en nada. Y ya vamos a hablar un poquito de la escuela cínica y su principal representante. Entonces, nuevamente insisto, uno resume el nihilismo en esto, con la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Pero vuelvo a insistir, no porque estaba vivo y se murió, sino porque el ser humano por fin reaccionó, se dio cuenta
que eso de Dios, eso no existe. Eso es una falacia. Eso no existe. Ahora tenemos un pensamiento colectivo que nos despierta y al despertar colectivamente logramos liberarnos del concepto de Dios. Ahora, como me libero del concepto de Dios, ahora sí puedo vivir mejor, puedo vivir feliz. No tengo nadie a quien responderle en el futuro. Además, vuelvo a insistir, sería injusto que alguien me viniera a reclamar por una vida llena de angustia, sufrimiento, hambre, dolor, enfermedades, y además de eso me van a venir a reclamar. Entonces yo no tengo aquí, eso no existe, no hay ninguna finalidad superior. La única finalidad es vivir. Y la frase con la que lo podemos resumir es la que está ahí en el fondo de su pantalla. Vive la vida loca. O sea, si quieren le quitan el resto de a la frase y dejan solamente vive. Vive como tú quieras. Ese es un poco el concepto, ¿no? Vive feliz, vive como tú quieras, haz lo que te plazca. Esta es una vida corta. No andes amargado, no andes triste. Entonces acá vienen los conceptos de lo que llamamos ideas vitalistas. El vitalismo. Estar vivos, sentirnos vivos. Las ideas lúdicas. Participo de la vida. Participo de lo bueno de la vida. De lo que el nihilismo considera que es bueno de la vida. Entonces aquí no me interesa tener limitaciones. Puedo vivir siendo feliz, sabiendo que no tengo que responderle a nadie, igual me voy a morir, no me voy a llevar nada de lo que voy a esforzarme por acumular durante mi vida, ¿para qué no me voy a llevar nada? Entonces me dedico a vivir. Entonces a algunos les gusta el baile, pues dedíquese a bailar. A otros les gusta el licor, pues beba licor. Que consume drogas, pues háganlo. El que tiene relaciones homosexuales, pues hágala. Finalmente con eso tiene plenitud y se siente bien. Eh, sí, Manuel, dime. Gracias, profe. Entonces, para ver si entiendo bien, sería como el concepto sería vive, pero sin buscar un propósito en específico, sino que nada más viva independientemente de su estilo y manera de creencias, etcétera, etcétera. Bien, Eso sí, voy a regresarme unos hasta acá. per- perdón, es que Es me que no hay un perdí un objetivo, toquecito. es que no hay un objetivo. O sea, la vida no tiene un objetivo, Ok, la ok. vida no tiene un propósito. Entonces, por eso me dedico solamente a vivir. Porque es que ¿qué propósito puede tener la vida? Y recuerden, vuelvo a insistir acá con el autor de Proverbios, que el autor de Proverbios en un momento dice lo mismo. Lo que pasa es que él no dice teoría nihilista. El autor de Proverbios dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hacemos, lo que vivimos, todo lo que hacemos en esta vida es vanidad. Y todo desaparece. El nihilismo dice algo parecido. Esto no tiene sentido. La vida no tiene, es que la vida no tiene sentido para el nihilismo. O sea, ¿yo por qué voy a vivir una vida con sentido, con propósito? La vida no tiene sentido. Vivir no tiene sentido. Estar aquí no tiene sentido. No me explico por qué estoy acá. No entiendo por qué me trajeron a esta tierra. Yo no quería venir acá. No tiene sentido que estemos aquí. Si no tiene sentido que estemos aquí, yo puedo vivir como me plazca, porque finalmente pues no es sino esta vida. ¿Y cuántos años me han pasado? 20, 30, 40, 50. ¿Cuánto tiempo me queda? Si la vida es un poquito y ya llevo
más de la mitad de ese poquito, pues entonces no me voy a dedicar a amargarme el resto de la vida, voy a vivir. Propósito, no, no hay propósito. Por supuesto, no hay ningún propósito. Por eso puedo vivir como me plazca. Les había hablado de unas referencias de la escuela, de las escuelas griegas. Una de ellas es la de Gorgias. Gorgias es un filósofo, pero es un filósofo del sofismo, el sofista, los presocráticos. Eh, dice Gorgias, nada existe. Si algo existe, no es cognoscible por el hombre. Si fuese cognoscible, no sería comunicable. El sofismo siempre trae estas frases rebuscadas que finalmente se caen por sí mismas, porque fíjense ustedes que él expresa una intención, Gorgias expresa una intención de que nada existe. Sin embargo, su sola afirmación existe. Cuando él hace la afirmación existe. Y no solo existe, sino que es una afirmación que es cognoscible por otros y además es comunicable. Es decir, el solo hecho de la forma en la que está construida la afirmación se considera como la paradoja de Gorgias o la paradoja sofista, porque se contradice en sí misma. Nada existe, pero si nada existe, existe la afirmación que él está haciendo. Y con el solo hecho de existir la afirmación, pues ya se cae de su peso, pero digamos que es uno de los fundamentos del nihilismo. Y el otro es Diógenes el cínico, el cinismo o la escuela cínica. ¿Han escuchado ustedes la palabra cínico, cierto? El cínico. ¿Han conocido a alguien cínico? Bueno, entonces Diógenes decía que él no quería vivir como vivían los demás. Es decir, esforzándose por tener una casa, por tener comida, por tener una familia, por tener propiedades. Y él decía, pues eso para qué. Entonces vivía en la calle, no quería tener propiedades, no quería respetar las normas sociales, porque decía que las normas sociales eran absurdas, además, impracticables y absurdas. Cuenta la historia, no podemos decir que es una historia verdadera, pero ha hecho carrera que un día llegó Alejandro Magno a conocer a Diógenes, que Alejandro Magno estaba en su caballo y se para frente a Diógenes porque quería conocerlo, porque se supone que era un gran filósofo. Y entonces Alejandro Magno le pregunta a Diógenes, ¿qué quieres que haga por ti? Y narra la historia que Diógenes le dice, que te quites de mi camino porque me estás tapando el sol. Hasta ese punto quieren hacernos, quieren comunicar la, el desprendimiento que tenía Diógenes por los bienes materiales. Porque pudo haberle pedido al gran emperador lo que quisiera. Simplemente le pidió que se quitara de su camino. Sin embargo, hay una contradicción también en Diógenes. Y por eso se le conoce como Diógenes el cínico. Es que no quería trabajar, pero aceptaba lo que le dieran. Y que fueran buenas cosas para comer, buena comida. Rechazaba la riqueza, pero aceptaba las donaciones que le dieran. Es decir, parecía más bien como alguien que le gustaba vivir como de los buenos subsidios, no de subsidios, sino de buenos subsidios. Rechazo la propiedad privada, pero acepto los subsidios y espero que sean buenos subsidios. Más o menos es lo que ocurrió aquí con Diógenes y eso le valió el concepto del cínico. Si no hay esperanza, si no hay religión, si no hay Dios, pues la perspectiva de futuro es que no existe el futuro. No, no en el sentido del tiempo,
No que no existe el futuro según el tiempo, sino que no existe un futuro según eh, lo que podemos llegar a consolidar como un futuro permanente, porque es que no existe el futuro porque todo lo que yo construya ahora se va a diluir en el tiempo, todo desaparecerá. No tengo religión, no tengo Dios, lo que construya en esta vida finalmente desaparecerá, voy a morir, me voy a olvidar de absolutamente todo, entonces, ¿para qué me voy a esforzar por algo? No me esfuerzo por nada, simplemente vivo. La vida no tiene sentido, según el nihilismo. No tiene propósito, la vida es absurda. Es uno de los fundamentos del nihilismo. La vida es completamente absurda. La existencia humana es absurda, no tiene sentido. No hay una explicación, no hay algo que satisfaga la pregunta de por qué existe el hombre. Por tanto, si yo no tengo que responderle a nadie, si puedo vivir como me parezca mejor, si no hay un propósito de vida, pues no tengo objetivos. Si no tengo objetivos a largo plazo, pues ¿para qué la moralidad? Si la moralidad se construye es precisamente para poder preservar el futuro, pero es que no hay futuro. Entonces, si no hay futuro, ¿para qué preservar la moralidad? Luego, para el nihilismo, la moralidad es relativa. ¿Qué es amoral o qué es inmoral? ¿Es inmoral que alguien se drogue? ¿Es inmoral que alguien robe? A diferencia de Marx y del materialismo, el nihilismo no se preocupa por la existencia del pecado, pero tampoco se preocupa por la existencia del delito. No es algo que le interese al nihilismo, no es algo que aborde, no es algo que le llame la atención explicar ni justificar. Luego, todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo, lo que aprendemos, lo que conocemos, la tecnología, lo que la sociedad avanza, aparentemente avanza, todo es absolutamente intrascendente. Y si todo es intrascendente, el pecado también es intrascendente. El pecado no es relevante, el pecado no es un problema. Ni siquiera deberíamos preocuparnos por definir qué es pecado. No nos preocupamos por definir qué es pecado simplemente porque eso no nos interesa para nada. Ahora, Dios ha muerto, por tanto Dios no existe. Si Dios no existe, ¿a quién le puede importar lo que nosotros hagamos mientras estemos vivos? A otras personas, pero las otras personas también son intrascendentes. Las otras personas también desaparecerán. La sociedad como la conocemos también desaparecerá. Los objetivos sociales serán seguramente también cambiados o sí desaparecerán también. Entonces, no tiene sentido lo que hagamos en esta existencia, no es trascendente, no es relevante, no trasciende, es decir, que no tiene consecuencias hacia el futuro. Como no hay una consecuencia hacia el futuro, sigo insistiendo, puedo vivir como mejor me interese. Entonces, si yo no tengo, si la
digamos, no existen los valores, no existe una consecuencia por mis actos, una consecuencia hacia el futuro porque Dios no existe, pues realmente no existe una moral, un fundamento moral que sea el eje fundamental que guíe la sociedad. Eso no existe. No hay principios espirituales, no existen. No hay moralidad, no hay Dios. Si no hay Dios, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay preocupación moral. Y termina aclarando o llegando a otras conclusiones más bien. Toda convicción es una cárcel. ¿Por qué? Porque la convicción nos pone límites. Toda convicción, es decir, toda creencia. Toda creencia es una limitante a mi forma de vivir. Toda convicción me pone límites a mi existencia. Cualquier creencia que yo tenga me establece límites. Y por supuesto que eso lo entendemos dentro del cristianismo. Tenemos límites. Hay límites que nosotros no nos atrevemos a cruzar. Incluso algunos que para otras personas no tienen ningún problema y no representan no tienen ninguna limitante de moralidad, para nosotros sí. Nos establecemos unos límites. Y entonces Nietzsche dice, es que esa convicción, esa creencia se convierte en tu propia cárcel. Te limita en cuanto a la forma de vivir. La existencia de Dios simplemente es una presunción. ¿Por qué es una presunción? Porque Dios nació de nuestra propia voluntad. Es el hombre quien creó a Dios por su propia voluntad creativa. No es Dios quien creó al hombre. No, no, es el hombre quien creó a Dios porque sí tenemos una voluntad creativa. Claro que tenemos capacidad creativa. Miren lo que tenemos alrededor. Una silla, una mesa, un micrófono, lo que sea. Tenemos una capacidad creativa, una voluntad creativa, y como resultado de esa voluntad creativa creamos a Dios. Y creamos a Dios, pero tenemos que liberarnos de esa cárcel que establecemos, que nos autoestablecemos cuando adquirimos la convicción de Dios. Y entonces Nietzsche dice, ya libérense de Dios. Lo que sí realmente nosotros podemos crear sin duda alguna es a un hombre superior. La principal obra de Nietzsche, como ustedes ya lo saben, es Así habló Zaratustra. Es una obra en la que eh, mediante un diálogo entre diferentes personajes, esos personajes llegan a estas conclusiones que estamos presentando en este momento. Entonces, podemos deshacernos de Dios, porque Dios es nuestra creación, es la creación colectiva del humano. Cuando nos deshacemos de Dios, pues ya no tenemos a alguien que esté por encima de nosotros. Pero lo que sí podemos crear es el superhombre. El concepto del superhombre está desarrollado en Así habló Zaratustra y se convierte también en núcleo fundamental del nihilismo, la existencia del superhombre, un hombre capaz de crear, capaz de superarse a sí mismo, pero no porque haya un sentido en esa capacidad creadora,
sino que el superhombre es un hombre liberado. Recuerden, desde hace varias semanas hemos venido hablando del concepto de alienado, como los que se han estudiado un par de cosas de estas escuelas filosóficas. Consideran que quien cree en lo espiritual es un alienado, es alguien que tiene la mente dormida, que no ha podido ser liberado. El religioso, el quien cree en Dios, necesita liberación, está alienado. El concepto de Nietzsche es liberarse de Dios, es convertirse en un superhombre. Por supuesto que si Dios ha muerto, pues entonces ¿dónde queda Cristo? Si Cristo es Dios, desde el concepto del cristianismo, porque Nietzsche no niega la existencia de Cristo, pero no la niega como hombre, no la ve desde el punto de vista de hijo de Dios o Dios. E intentando inicialmente atacar al catolicismo, Nietzsche termina también atacando al cristianismo y atacando en general a todas las religiones. Luego, al matar a Dios, matamos a Cristo, ya no hay cristianismo, si no hay cristianismo no hay plan de salvación, no hay plan de redención, o sea, ¿qué te queda como ser humano? Morir. Y si solamente nos vamos a morir, pues por lo menos vivamos satisfaciendo lo que sí podemos satisfacer, que son los sentidos. Vamos a seguir viendo la transmisión oficial, recordando el momento del Novigno Room. Me parece un poco contradictorio lo que encontramos en esta frase. El documento se llama así, La Euforia, y dice, yo soy con mucho el espíritu más fuerte que puede estar sobre la tierra. Cuando uno lo mira desde el punto de vista cristiano, dice, pero ¿quién está hablando ahí? ¿Finalmente estaba hablando Nietzsche o quién estaba hablando por boca de Nietzsche? ¿Quién se cree el espíritu más fuerte que puede estar sobre la tierra? Ya estamos hablando desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista solamente filosófico. Hay un evento dentro de la obra de Nietzsche. Es una conversación, ¿recuerdan? Es una conversación en la cual se establece esta dicotomía. Esta conversación de Dionisio contra el crucificado. ¿Quién es el crucificado? Pues Cristo, por supuesto. Dionisio contra el crucificado. ¿Quién es Dionisio? Por supuesto, el dios del vino, ya ustedes lo conocen. Está en la creencia romana, en la creencia griega, y ellas a su vez, recuerden, recuerden cómo esto llega incluso hasta los pueblos celtas. Dionisio es el dios del vino, de la fertilidad, de la felicidad, del teatro, del éxtasis, de la felicidad humana. Porque para el nihilismo, eso es la felicidad humana. El baile, la exaltación, el licor, los sentidos, la exaltación de los sentidos, eso es la felicidad para el nihilismo. Lo que llaman ellos como la búsqueda de la experiencia vital plena. Entonces, Dionisio es esa fuerza vital.
Y Dionisio está contra el crucificado. Porque el crucificado, ¿qué representa? El crucificado representa moralidad. ¿Se recuerdan ustedes? La moralidad es una cárcel. Una cárcel, la moralidad nos está recordando que hacemos mal, que vivimos mal, que tenemos consecuencias, que hay pecado, que existe la maldad. Luego, ¿qué es mejor? Se pregunta el nihilismo. ¿Dionisio o el crucificado? El hombre sí tiene una fuerza creadora importante, que es la creación que se produce a través de la voluntad del poder. La voluntad del poder es esa fuerza que hace que podamos tener una realización propia, que nos realicemos como personas, como individuos. Mientras que el cristianismo te bloquea, el cristianismo es inhibidor, el cristianismo inhibe esa expresión de la voluntad de poder. ¿Recuerdan? Poder, el superhombre. Porque es que finalmente el hombre está por encima de Dios, Dios no existe, luego el poder proviene del hombre. Aquí ustedes encuentran una mezcla de humanismo, que ya fue una escuela que vimos anteriormente, encuentran una mezcla de materialismo, encuentran una mezcla de cinismo, y aquí todo esto y termina en esta nueva amalgama que estamos llamando nihilismo. El superhombre. El superhombre está por encima de esos controles morales. El superhombre trasciende, el superhombre es superior, el superhombre está por encima de la religión, por encima de las creencias, por encima de la cultura, por encima de las imposiciones sociales, por encima de todo lo que evita que trascienda como hombre. El superhombre tiene su propia creencia que no necesariamente se basa en Dios porque Dios no existe. La frase mediante la cual exalta la existencia del superhombre es esa que tienen ahí abajo en su pantalla. Adelante, enhorabuena, hombres superiores. Por fin la montaña da a luz el futuro de los hombres. Dios murió y ahora queremos que el superhombre viva. Pero como quedaba un poco ese mal gusto de que morimos y se acabó, pero él tampoco estaba participando en el concepto de la reencarnación, porque es que si se metía con la reencarnación, eso le distorsionaba muchísimo su filosofía. Tenía que meterse en conceptos que iban a ser inexplicables de acuerdo a su pensamiento principal. Entonces, no habla de la reencarnación, pero habla del eterno retorno. El eterno retorno no es reencarnación. Y esto es uno de los grandes problemas con los que a veces se encuentran quienes estudian de forma superficial el nihilismo. Y es que creen que Nietzsche habló de reencarnación. No es así. Lo que ocurre es que los eventos de la vida, no de las personas ni las personas, sino los eventos de la vida se van a repetir. Por eso es importante que usted haga cosas que sean trascendentales. No estoy hablando de cosas que sean morales y cosas que sean éticas, no necesariamente, sino trascendentales. Por ejemplo, viva feliz, viva bien, viva a gusto, viva de forma auténtica, porque cada cosa que usted haga, no usted, ni que usted vaya a reencarnar, sino cada una de esas acciones de vida que usted hace, van a poder repetirse infinitamente en el recorrido de la vida, lo que él llama el eterno retorno. Entonces, el eterno retorno es lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo en este instante, dentro de las características de lo que es el nihilismo,
es decir, ser trascendentes en cuanto a la forma de vivir sin limitaciones ni cárceles, se va a repetir, se va a repetir en el universo infinitamente. Por eso, digamos que no es usted el que reencarna, pero son sus acciones las que viven a través de la vida seguramente de otros. Los momentos importantes, las acciones, tendrán que repetirse en la existencia del universo. Porque igual Nietzsche no tiene problemas con el tiempo, no niega la existencia del tiempo. Es que Nietzsche no se mete con muchas cosas, solamente establece unas pocas variables y sobre ellas gira toda su filosofía, ¿no? Por eso el nihilismo tiene tantas limitaciones. Pero lo que sí existe según el nihilismo es el círculo infinito. Y ese círculo infinito, pues, puede mejorarse. Y puede mejorarse si usted vive bien, si logra liberarse del pensamiento religioso, si logra liberarse de Dios, si logra liberarse del cristianismo. Esas buenas acciones que ocurren después de que uno se libera, siguen retornando en el círculo de la vida. El cristianismo es para Nietzsche la moral de esclavos. Pues claro, porque tiene limitaciones. Usted como cristiano tiene limitaciones. Limitaciones, no hace cosas que hacen los demás. Usted considera que su vida debe ser vivida de una forma muy particular. Probablemente usted evita hacerle daño a otras personas, aunque a veces lo haga, pero no es una forma recurrente de vivir. Probablemente usted evite cosas que a otros les parecen adecuadas y placenteras, porque para el nihilismo lo importante es el placer, vivir para el placer de los sentidos. Y el cristianismo es una limitante, y al ser una limitante es una cárcel, y al ser una cárcel, quienes viven en esa cárcel son esclavos, por tanto el cristianismo es la moral de esclavos. Y esa moral de esclavos hace referencia a unos valores que están equivocados. El cristianismo no es más, para el nihilismo, el cristianismo no es más que un conjunto de valores errados, un conjunto de valores equivocados que tienen que ser transformados. A eso se le llama la transvaloración de todos los valores. La transvaloración, es decir, erradicar los valores cristianos porque no son valores, sino son una moral de esclavos. Entonces, quitamos eso que llamamos valores, pero que realmente no son valores, y hacemos una reconversión hacia lo que sí son valores. Es decir, liberarnos de las restricciones que impone la espiritualidad y la moral tradicional, la moral cristiana. Vuelvo a insistir en que cuando Nietzsche se refería a cristianismo, básicamente se estaba refiriendo a catolicismo, pero aplica para el cristianismo de hoy en día, al cristianismo evangélico, al cristianismo como tal. Porque igual él no hizo ninguna distinción y de hecho se aplica para nuestras creencias como cristianos, no solamente para el catolicismo. Entonces, existen unos valores en el cristianismo que para Nietzsche no son valores, sino son realmente antivalores. Por eso es necesaria una transvaloración. Porque finalmente el cristianismo se basa en debilidad, no en la existencia de un hombre fuerte, del superhombre, del hombre fuerte, sino que el cristianismo es debilidad y además es sumisión. Es una sumisión
a un concepto religioso. Entonces el cristiano es un hombre sometido, es un hombre que no ha podido ser liberado. Por eso es que cuando alguien quiere irse en contra del cristianismo, te habla de eso. Necesitas ser liberado, necesitas liberarte. Y el cristiano no tiene ni idea de qué le están hablando. ¿Liberarse de qué? Pues liberarse de la religión, liberarse de los valores, liberarse de los valores cristianos que finalmente son una cárcel, porque para el nihilista, para el materialista, el cristianismo es una cárcel. Necesitamos liberar a las personas de esa cárcel, liberarlas, que ya no estén alienados. El cristianismo es compasión. La compasión está asociada con debilidad y con sumisión. Ser sumisos es una cárcel. Y Nietzsche hace una semejanza entre el platonismo y el cristianismo. Dice, esas dos cosas son como parecidas. Es una filosofía para las masas, para el vulgo, para la mayoría. Nosotros, quienes hemos sido liberados, pensamos diferentes. No somos alienados, somos inteligentes, somos sabios, por fin somos superhombres. Y explica el cristianismo como la necesidad del hombre de trascender. El hombre está preocupado por qué va a pasar con su existencia futura y encuentra una forma de trascender a través del cristianismo que le promete una vida más allá. Nos morimos, pero finalmente no nos morimos. Nos morimos, pero esperamos una resurrección y hay una vida más allá de la muerte. Eso es una tontería, dice el nihilismo. Eso es una respuesta a esa necesidad humana de trascendencia. Y eso toca combatirlo. Entonces, finalmente, ¿Cristo quién es? Pues Cristo no es el gran, o sea, Nietzsche no niega la existencia de Cristo, del Cristo histórico, del Cristo humano. Y dice, pero este personaje realmente es muy malo, es perverso. Cristo no es bueno, Cristo es perverso. ¿Por qué? Porque nos lleva un mensaje que se supone se fundamenta en el amor, que se supone se fundamenta en la compasión. Es una enseñanza que además trae cárcel, la cárcel de la moralidad, de la religión, pero no solo eso, sino que además ese mensaje que aparentemente era bueno, de amor y compasión, terminó siendo pervertido por el catolicismo. Entonces fue peor todavía. No solamente el mensaje de Cristo es malo, porque lleva al hombre a una cárcel, a no liberarse, sino que además el catolicismo terminó por pervertirlo y ahora sí que lo convirtió en una prisión. Luego, Cristo existe para el nihilismo, para Nietzsche, como figura humana, pero no como Dios, porque Dios finalmente no existe. Y algo en bueno le encontró Nietzsche a Jesús. Dice, bueno, pues fue alguien que desafió al Estado, desafió las normas sociales, desafió las normas religiosas de su época. Y finalmente los cristianos, pues malinterpretaron y distorsionaron esas enseñanzas. Entonces, creer en Dios es una decadencia. Creer en Dios es una decadencia moral. Creer en Dios es una decadencia social. Creer en Dios es la decadencia del hombre, porque creer en Dios es someterse a una cárcel, someterse a la cárcel de la moralidad.
Y durante el transcurso de su obra, durante el transcurso de Así habló Zaratustra, termina dándole la vuelta al concepto del cristianismo. O sea, Nietzsche vuelve a redefinir el cristianismo. Dice, sí hay un cristianismo verdadero, pero ese cristianismo no ha sido proclamado. El cristianismo verdadero no es el que enseña el catolicismo. El catolicismo verdadero no es el que enseña el cristianismo o las corrientes cristianas. Porque finalmente el cristianismo lo que nos enseñó fue desafiar las normas sociales. El cristianismo nos enseñó a desafiar las normas religiosas. Luego, el cristianismo no es lo que nos están enseñando. No, ese no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es el cristianismo que nos presenta Nietzsche. O sea, Nietzsche se preocupa por hacer una redefinición de lo que es el cristianismo. Redefine el cristianismo. Entonces, Cristo para qué existió? Cristo existió para liberar a la humanidad de la opresión social, para liberar a la humanidad de las reglas, para liberar a la humanidad de la religión. Ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el que le quita al hombre la sumisión religiosa. El cristianismo verdadero es el cristianismo que logra separar al hombre del control de la cárcel, del Estado, de la cárcel, de la sociedad, de la cárcel, de las creencias. Ese es el cristianismo verdadero, no el que está enseñando, no es que están enseñando los cristianos. Ese concepto del amor al prójimo es un concepto equivocado. Y es un concepto equivocado cuando nos imponen que amar al prójimo tiene que ser un deber incondicional. Porque yo sí puedo amar a otro, pero no de forma incondicional, sino porque yo quiero. Y a quien a mí me parezca, no a todos. Luego, la forma en la que el cristianismo interpreta el amor es una interpretación decadente, porque es que el amor no puede ser universal, el amor no puede ser indiscriminado, el amor tiene que ser algo más selectivo. Uno no puede estar diciendo que ama a todo el mundo, ¿cómo así que amamos a la humanidad? ¿O cómo así que amar al prójimo? El amor no puede ser incondicional, es una decadencia del amor y es una falla del cristianismo enseñar ese tipo de amor. Manuel dice entonces las cadenas del pecado son a vista humana mejores que las cadenas de la religión. No, no, no es tanto así, porque es que em, las únicas cadenas, según el nihilismo, son las de la religión. Cuando te quitan las cadenas de la religión, no hay pecado, no hay cadenas de pecado, no hay cárcel. Realmente lo que hizo Cristo, pues sí, pues, fue enseñarnos que era correcto ir en contra de las imposiciones, ir en contra de la religión, pero es equivocado ese cristianismo que nos enseña que debemos tener normas, que debemos tener reglas, debemos estar atrapados. Además, ¿cuál futuro va a existir? El futuro no existe, Dios no existe, no existe ninguna vida eterna, no existe ningún futuro. Tampoco podemos estar diciendo que tenemos amor por todo el mundo. O sea, hay gente a la que odiamos. Si hay gente a la que odiamos, pues ya la odiamos y punto. Y eso no está mal. ¿Por qué va a estar mal odiar a alguien? ¿Por qué va a estar mal desearle el mal a alguien? Eso no tiene ningún problema. Si yo tengo esos límites de moralidad, pues eso se convierten en cadenas. No, es que él no aborda el tema del delito. Como no aborda el tema del delito, como sí lo hizo el materialismo, y al materialismo sí le interesa abordar el tema del delito, ¿no? Porque es que si me quitan, el materialismo le importa lo material.
Finalmente a la lucha de clases le interesa es tener. Lucha de clases ¿para qué? Para tener más, pero que el Estado me proteja. Entonces ahí no hay pecado, pero hay delito. Acá no, porque es que él simplemente no lo aborda, o sea, es un tema que no le interesa, es un tema que o sea, no le importa, finalmente, es que no le importa. ¿Y por qué le debería importar el tema o el concepto de delito? Si es que hay libertad. O sea, él abiertamente no dijo el delito no existe, pero es que no necesitaba decirlo abiertamente, porque lo que está enseñando es que toda limitación es una cárcel. Entonces, pues Cristo está equivocado. Cristo nos enseñó, en una parte de Cristo fue que nos enseñó la libertad, liberarnos de la religión, liberarnos de la moralidad, de la cárcel de la moralidad, de la opresión de la moralidad, de la opresión espiritual, pero falló en muchas otras cosas. Y además, Cristo pues se equivoca en el concepto de universalizar el concepto de amor. Regreso hasta acá. La forma en la que se ha enseñado el cristianismo es un cristianismo falso. El cristianismo verdadero es el que enseña Nietzsche a través de Zaratustra. Ese es el cristianismo verdadero. Nos han venido enseñando mal el cristianismo. Las enseñanzas originales de Cristo están equivocadas. Entonces, la consecuencia está ahí, ¿no? O sea, ¿cómo murió Cristo? Porque vuelve a insistir, no niega la figura de Cristo, pero ¿cómo murió Cristo? O sea, si aceptamos que murió crucificado, se murió crucificado amando a quién? Amando a otros para que lo crucificaran. O sea, amando a sus captores, amando a sus ejecutores. Además, hay un problema con la religión y con el cristianismo, y es que el cristianismo convirtió a Cristo en un objeto de adoración. Y Cristo no debería ser un objeto de adoración. Lo que tenemos es que seguir sus enseñanzas de liberarse de la religión, de liberarse del Estado, de liberarse de las imposiciones sociales. Hay que liberarse. Eso fue lo que enseñó Jesús. El verdadero cristianismo, según Nietzsche, es el cristianismo que libera de lo material, de la religión, de lo social. Y lo que hizo el cristianismo fue convertir a Cristo en un objeto de culto y eso está mal, está equivocado. Eso no es correcto, haber convertido a Cristo en un objeto de culto, porque Cristo fue un hombre común y corriente. Teníamos era que seguir sus enseñanzas, teníamos que seguir el cristianismo verdadero. Nietzsche redefine el cristianismo. Más allá de Cristo, redefine el cristianismo. Entonces, explora, esto es muy extenso, la obra de Zaratustra es muy extensa, la obra eh, aborda diferentes aspectos, y entre ellas la parábola del hijo pródigo. Ya, pero el hijo pródigo realmente no regresó arrepentido de nada. O sea, esto es una mala interpretación que hace el cristianismo. El hijo pródigo regresó porque es que a él no le podían robar su herencia. O sea, ni crean que es que con lo que le salió y entonces tenga aquí está su herencia y váyase. Pues sí, él se gastó su dinero, pero era su dinero al fin y al cabo y se lo gastó en lo que quiso. Y en lo que quiso estuvo bien, porque es que él no tenía ninguna imposición religiosa. Y cuando el hijo pródigo regresa, él no regresa eh, buscando perdón. Él lo que regresa es exigiendo que le den lo que le corresponde. Y dentro de la religión regresa desafiando a Dios y es un ejemplo que hay que seguir. El ejemplo no es el hijo que se quedó,
si ni siquiera para el papá fue un ejemplo, el hijo que se quedó no fue un ejemplo para el papá. El hijo que se quedó estaba ahí feliz porque se había quedado con todas las posesiones, con todos los bienes. Y lo que enseña realmente Jesús a través de esa parábola, fíjense cómo se hace una interpretación hermenéutica del pasaje del hijo pródigo. Cuando regresa el hijo pródigo, él no regresa arrepentido ni pidiendo perdón. No, 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 él llega a desafiar la estructura religiosa existente. ¿Cómo así que entonces me van a quitar lo que me corresponde? Y lo que tiene que haber es rebelión. Tiene que haber un desafío de las estructuras existentes. Ahora, ¿la cruz para qué? La cruz finalmente no es sino un símbolo equivocado. La cruz es la representación de la sumisión. La cruz representa sufrimiento. La cruz representa renunciar a lo que le corresponde a uno. La cruz no es buena. La cruz no es un buen símbolo. La cruz representa negar la vida, negarse a la vida. ¿Por qué deberíamos aceptar el sufrimiento? Porque Cristo dijo, porque la religión dice, porque el catolicismo dice. Porque lo que nos importa es la vida. Recuerda, el superhombre. La cruz está en contra del superhombre. Hay un pasaje que se llama así de los niños de los pregoneros de la muerte, en donde también se hace una interpretación acerca de la serpiente. La serpiente no es la mala de la historia. Por supuesto que no. La serpiente es un concepto manipulado por el cristianismo. El cristianismo manipuló la historia de Adán y Eva. Esta es una interpretación hermenéutica del pasaje de la serpiente. La serpiente significa sabiduría. La serpiente representa conocimiento. La serpiente no tiene maldad porque no existe la maldad. No existe la maldad en ella. La serpiente llega hasta la mujer y el hombre y les dice, vea, yo lo que quiero es enseñarles. Lo que quiero es enseñarles a liberarse de ese concepto de Dios. Cuando usted abra los ojos, se va a dar cuenta que ese Dios no existe. Al adquirir sabiduría, se va a liberar de la opresión de Dios. Dios te oprime, Dios es una. Dios está representado por la religión, por supuesto. Entonces, la serpiente no es la mala, por supuesto, la serpiente es la sabia, la serpiente es sabiduría. ¿Qué hizo la serpiente? Aconsejar al hombre, a la mujer y al hombre, enseñarles, enseñarles, enseñarles que tenían que liberarse de la religión. Lo que pasa es que el cristianismo manipuló la historia, la manipuló convirtiendo a la serpiente en la mala. Entonces hay un capítulo que se llama así del camino de la creación, del camino de la creación. El camino de la creación es un capítulo en el que finalmente los personajes están como en una gran fiesta, ¿no? Es sí, es un gran baile. No es una ceremonia, es un baile, es una fiesta porque la vida es una fiesta. La vida es una fiesta, la danza de la vida. Venimos aquí no a sufrir. ¿Por qué tendríamos que venir a sufrir? ¿Por qué tendríamos que venir a pasarla mal durante este tiempo en que estemos vivos? Vamos a pasar bien.
La vida es un baile y así tiene que ser asumido. La vida es una danza. Y vamos a bailar y vamos a alejarnos de ese concepto de iglesia, porque la iglesia ha interpretado mal la danza de la vida. Porque es que el cristianismo es un valle de lágrimas. Miren, nos parece complejo, no complejo no, nos parece absurdo, si se quiere, el pensamiento de Nietzsche. Y yo no lo voy a justificar de ninguna manera, pero quiero que piensen en algo. Vuelvo a insistir en algo que tocamos la semana anterior. ¿Frente a qué se está revelando Nietzsche? ¿Frente a qué se reveló Marx? Y fue frente a la religión. Fue frente a la religión dominante de su época. No fue frente al cristianismo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a llamar cristianismo al catolicismo. Siempre les insisto con lo mismo. Tenemos que enseñarle a la gente que una cosa es catolicismo y otra cosa es cristianismo. Y cuando esta gente, como Nietzsche, habla de cristianismo, realmente se está refiriendo al catolicismo, con todas las atrocidades que ha hecho el catolicismo, porque esta gente sí, o sea, ellos no eran espirituales, pero eran pensantes. Y además leían, veían las arbitrariedades de la religión, veían los abusos del Papa, veían la corrupción del papado, veían todas las cosas espantosas que ha hecho la religión en la historia. Ellos se rebelan contra el catolicismo al que asumen como cristianismo, porque incluso algunos de ustedes todavía siguen pensando que catolicismo es igual a cristianismo. Y por ese pensamiento es que la gente se está perdiendo. Porque gente como este autor que tenemos acá siempre pensó que cristianismo era lo que veía en el catolicismo, lo que veía en la religión, la opresión que veía en la religión. Pero es que ustedes tienen que ver cómo se veía cómo se ve la religión y cómo se veía en aquella época. Por supuesto que la religión se veía como una cárcel. Ahora, nuestras congregaciones cristianas, ¿cómo se ven hoy en día? ¿Realmente qué tanto de verdadero cristianismo estamos ofreciendo? Y realmente cuánto de religión opresora estamos enseñándole a las personas que llegan a nuestras congregaciones. Porque cualquier estigma de religión le da la razón tanto a Marx como a Nietzsche y como a todos los autores que hemos visto, porque lo que ellos hacen es enfrentarse en contra de la religión, en contra de la religión dominante de aquella época. Entonces ahora nosotros creemos que estamos haciendo bien en nuestras congregaciones. Yo no soy quien para juzgar qué hace cada uno en su congregación, ni qué hace cada uno en su forma de vivir como cristiano. Pero cualquier estigma religioso justifica a todas estas vertientes eh, filosóficas, pseudofilosóficas, lo que quiera. Claro, Nietzsche se pasó realmente. Hizo una reinterpretación de qué es el cristianismo, reinterpreta pasajes bíblicos, hace su propia hermenéutica bíblica. Y finalmente termina diciendo, la vida cristiana, la visión cristiana es un valle de lágrimas. Pero pónganse ustedes en el papel de un campesino de los años 1800, 1890, de una persona iletrada de aquella época, cómo era sometida por la religión. Porque así como hemos dicho, es que la hermenéutica tenemos, a través de la hermenéutica tenemos que hacer una interpretación de los pasajes bíblicos pensando en cómo vivía la persona, cómo sentía, cómo era su temperatura en el lugar en donde estaban viviendo, cómo era la geografía, cuáles plantas habían allí, qué veían cuando veían un río. Bueno, lo mismo tenemos que hacer cuando hacemos una interpretación de todas estas escuelas filosóficas. ¿Qué estaba viendo Nietzsche en ese momento con respecto a la religión y con respecto a la sociedad? Y cómo la sociedad estaba siendo violentada por la religión.
¿Cómo lo veían ellos? Como un valle de lágrimas. Al, a la Eucaristía católica y al culto cristiano, la asamblea de los adoradores del asno. Ese tipo de es una expresión muy fuerte, por supuesto, muy fuerte, de alguien que definitivamente estaba completamente lejos de Cristo, completamente lejos de Dios. Porque los adoradores del asno son los adoradores irracionales, ritualistas, religiosos. Y dice Nietzsche que han perdido su significado original. Pero ¿cuál es el significado original según Nietzsche? Pues la libertad de hacer lo que el hombre quiera, porque no tiene que responder ante nadie. El hombre primero es un camello, según Nietzsche, es un camello. Es un camello porque carga con la moral, o sea, con la religión. Lleva la carga, la pesada carga de la religión. Hay que liberar al hombre de la religión. Entonces, si le ayudamos, ese camello puede convertirse en un león porque destruye esa cárcel religiosa, esa moral religiosa. Y después de ser león puede convertirse en un niño que crea su propia moral, es decir, que establece sus propias normas, no necesita de ninguna norma, no necesita de Dios, no necesita de Cristo. El cristianismo es una moral y esa moral la cargan las personas. Y aquí no estamos hablando solamente de religión, realmente él está hablando en contra del cristianismo que usted profesa también, al que llama un camello. El hombre, un camello que carga esa moral, la moral del cristianismo. Y a la gente hay que enseñarle a liberarse del cristianismo para que finalmente se transforme como un niño y vuelva a crear una nueva moral. Y hay una buena nueva, porque él no solamente redefine la palabra cristianismo, sino que además redefine la palabra evangelio, porque él dice, hey, si hay un evangelio, evangelio significa buena nueva, hay una buena nueva, hay una nueva noticia, hay un evangelio. El evangelio es Zaratustra. Zaratustra es la buena nueva, Zaratustra es el evangelio. Es, Zaratustra es la alternativa a la cárcel cristiana. Ya, hay gente que ha estudiado Zaratustra y dice, hey, esto, aquí parece que estuviera hablando el anticristo. Y sí, realmente si el anticristo habla, se escucharía muy parecido a como habla Zaratustra. Redefine a Cristo, redefine el cristianismo, redefine el evangelio, redefine las escrituras, mata a Dios, construye al superhombre, construye la libertad de la cárcel de la moralidad y de la religión. Sí, sí, realmente está muy cercano a a un pensamiento de anticristo, sí, muy cerca realmente. Y como hemos dicho, pues no utilizó, increíblemente, Nietzsche no utilizó el término nihilismo, eso fue algo que se fue construyendo con el paso del tiempo. Y hay varias corrientes nihilistas, con algunas variantes. Y hubo gente que reaccionó en contra de él, así como hay autores rusos importantes. Aquí les dejo apenas uno porque no tenía tiempo para más. Les dejé a Dostoyevsky, que es uno de los grandes autores, también un novelista muy importante de la literatura universal. Él tiene una novela que se llama Así los demonios, habla del nihilismo y critica el nihilismo como autodestructivo para la moral y la espiritualidad humana. Cuando alguien se impregna de nihilismo, ¿qué le queda? Y tal vez ustedes habrán escuchado ese concepto o hasta lo habrán dicho, ¿no?
tengo como un vacío existencial. O alguien dice, tengo un vacío existencial. Vacío existencial. Déjenme decirles que eso lo definió Nietzsche. Vacío existencial. Pérdida de un fundamento sólido para la moralidad y el significado. O sea, no tengo significado, no sé quién soy, tengo un vacío. No hay nadie que pueda llenar este vacío que siento en el corazón, que siento en el alma. De hecho, pues el alma obviamente no existe en el nihilismo, ¿no? Pero es ese vacío, ¿no? El vacío, esa intrascendencia, ese ¿qué hago acá? ¿Para qué existo? Bueno, el nihilismo niega esa trascendentalidad espiritual. Y las personas que se suman en el nihilismo terminan, o sea, realmente terminan mal. Realmente terminan mal porque terminan mal porque terminan vacíos, terminan una vida sin significado, una vida sin propósito, una vida sin ley, sin creencias, encontrando que lo que le dijeron de Cristo es mentira, que lo que Cristo enseñó realmente nos lo enseñaron al contrario, que la serpiente era la que tenía la razón, que la creación no tiene un sentido ni la existencia. Voy a terminar ya con unas 3 o 4 diapositivas acá para mostrarles algunas de las frases, estas se las voy a dejar, algunas de las frases de Nietzsche. ¿Y cómo terminó Nietzsche además? Él estaba fascinado por sí mismo, estaba enloquecido por sí mismo, él realmente se creyó el concepto del superhombre. No es imposible que yo sea el primer filósofo de la época. Tengo como admiradores a puras naturalezas selectas. En mi vida todo aún es posible. Esta que parece de político, por si la escucha un político colombiano. No soy un hombre, sino que soy un destino. Un político colombiano que está gobernando actualmente en la presidencia de la República, además. La dijo así textual, no soy un hombre, soy un destino. Yo soy con mucho el espíritu más fuerte que puede estar sobre la tierra. Digo, frases fuertes, se las digo para que las lean con calma. Y tiene otras, tiene muchas frases célebres, ¿no? Muchas frases célebres de Nietzsche. Hablando de sí mismo, dice, es posible que sea más, algo decisivo y fatal colocado entre 2 milenios. El tipo tenía un ego grande, ¿no? Tengo la fuerza suficiente como para cambiar la cuenta del tiempo. Todo está ya dispersándose. Yo soy la más terrible dinamita que hay. Les dejo a las demás. Y les leo esta parte. En Turín, donde llegó el 20 de diciembre de 1888, fue evidente su extraña conducta. Fino, dueño del hotel donde se hospedó. En diciembre de 1888 solía hablar solo, cantar y bailar desnudo en su habitación. Están hablando de Nietzsche. En sus cartas de octubre de 1888 a enero de 1889, se manifestó un claro delirio megalomaníaco. Firmó sus misivas, sus cartas, las firmaba como Fénix, Anticristo, Dionisio, y envió cartas irreverentes al Kaiser y a Bismarck. Se llamó a sí mismo el Redentor de todos los milenios. En su etapa en Jena, entre 1889 y 1890, presentó ataques de ira, golpeó a algunos compañeros de asilo, es decir, estaba en un asilo, confundió a su cuidador con Bismarck, es decir, él estaba en un asilo de enfermos mentales, terminó en un asilo de enfermos mentales. Presentó severos desajustes conductuales, tales como beberse su propia orina, ensuciar su cuerpo con heces y coprofagia, es decir, comer sus propias heces. Así termina el superhombre.
El 3 de enero de 1889, Nietzsche se despeñaba en la locura que lo deterioró hasta su muerte acaecida a los 55 años por infección generalizada. Algunos dicen que de una neumonía. Otros establecen que se contagió de sífilis como la vida era la vida loca. Establece que se contagió de sífilis en algún momento de su vida, lo que contribuyó con su deterioro mental. Sufrió un colapso mental en 1889 y pasó el resto de su vida en un estado de deterioro. Después de su colapso fue cuidado por su madre y su hermana Elizabeth. En 1899 sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado y confinado en cama. Ahí al final les dejo el link de un artículo científico que habla sobre la causa de la demencia de Nietzsche. El próximo tema es existencialismo. Por supuesto, que uno sale del materialismo, se mete en el nihilismo, que queda, pues eso conduce al existencialismo, sí o sí tiene que llevar hasta allá. Y nos queda este tema de existencialismo, un tema final que les doy y acabamos el módulo de hermenéutica. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? De mi Les parte, merece. solo decir que muchas gracias. Como siempre, profe, una excelente clase. Bastante profunda, pero interesante. Al final de cuentas, vemos siempre cómo el hombre en su intención de tratar de comprender las cosas divinas termina chocando con pared y explotándose solo. Y como ponía ahí en el chat, se me viene a la mente Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando trata, y la gran Yes. Babilonia que yo eh, construí, de repente termina como una bestia comiendo pasto. Y al final de cuentas, el cristianismo siempre tiene la razón, ¿verdad? En lo correcto. El hombre sin Dios no es nada. Entonces, una clase bastante profunda. Muchas gracias, de verdad, por preparar el material. Gracias, gracias Manuel. Manuel tiene, después de que terminemos acá, Manuel inicia con un módulo de Antiguo Testamento muy, muy interesante. Ya estuvimos viendo el contenido, es un material muy interesante, muy, muy profundo, va a estar muy recomendado también. Entonces, bueno, le daremos un tiempito aquí al profe Hansel para que termine también el tema de historia. Este año arrancaron con toda, les cuento que el tema de geografía bíblica muy interesante también, así que de verdad que encuentra uno un gran privilegio con todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que nos están enseñando. Lo que tiene Manuel para compartir es también demasiado interesante. Muchísimas gracias a todos. Esther, por favor, nos colaboras con una oración para despedirnos. Micrófono. Hay que abrir el micrófono, Esther. Amén. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor amado, por permitirnos, Dios eterno, aprender más, Dios amado, a entender, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, que la sabiduría que tenemos, Dios, tú nos lo has dado, Rey de Gloria. Gracias, Señor, por cada uno, Dios amado, de mis hermanos que estuvieron aquí, Señor, por el profe, Dios, por esa sabiduría, Señor amado, que te has dado, Señor amado, para enseñar, Dios de la gloria, y así, Señor, saber, Dios, defender, bendito Dios, oh Señor, tu sana doctrina, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Permite, Señor, que estos, Señor, estos temas, Señor, se queden en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, profe. Gracias a Para todos, todos que hermanos. descansen. Bien,